Bien, vamos a ver la explicación de las actividades de esta semana. Recordamos, estamos en la unidad 1.2. Estamos viendo herramientas básicas para clasificar información. Vamos a desarrollar primero el histograma. La variabilidad es un fenómeno inherente a todos los eventos que existen en la naturaleza. Aunque esperemos resultados estandarizados, siempre existirá un grado de variabilidad en los mismos. La variabilidad asociada con los datos nos proporciona información sobre los procesos que podemos utilizar para tomar decisiones. ¿Cuál es el propósito de esta herramienta? Representar en forma gráfica la variabilidad de los datos. ¿Qué ventajas tiene? Permite obtener un panorama completo de la información. ¿Cuál es el valor más común? ¿Qué tan variables son los datos? ¿Hay un solo pico? ¿Hay discontinuidades? ¿Hay sesgos? Y les voy a explicar con este ejemplo. Sabemos que el promedio de aprovechamiento escolar de los alumnos de una escuela es de 80. Esta información nos dice que hay alumnos que obtuvieron una calificación más alta que 80, pero que hay otros que no alcanzaron esa nota. ¿Cuánta variación hubo en las calificaciones? ¿Existen muchos alumnos con calificaciones reprobatorias o muchos con calificaciones altas? ¿Los resultados de los alumnos se encuentran en alguna calificación? ¿Qué tan equilibrado es el desempeño del grupo? Bien, este va a ser el resultado que vamos a obtener, que es el histograma. Y vamos a ir desarrollando el procedimiento con este ejemplo que les comenté, ¿sí? Del aprovechamiento escolar. Paso 1. Se determina el número de datos. Por ejemplo, hay 50 calificaciones de 50 alumnos. Van a hacer un cuadrito y vamos poniendo estas calificaciones que van desde el 95, 93, 99, 86, 90, 66, 84. Todos los datos los ponemos dentro de este cuadrito. Ustedes pueden desarrollar el ejemplo recabando información de cuántas personas viven en su colonia y su edad, cuántas personas les gusta la Pepsi o Coca-Cola, a cuántas personas les gusta el pan empacado, por ejemplo de Bimbo, Marinela o el pan de panaderías, ¿ok? Bien, paso 2. Se determina el rango, el cual resulta de la diferencia entre el dato mayor y el menor. R es igual al dato mayor menos el dato menor. Siguiendo el ejemplo sería, aquí vemos que la calificación más alta es 100, pero la calificación más pequeña es 53. Entonces, por eso realizamos la resta, ¿verdad? 100 menos 53 son 47. Este es el rango. Paso 3. Se determina el intervalo de clases a formar. Esto se representa con una K. Las clases representan las agrupaciones que hemos hecho de los datos. Días de la semana, edades, calificaciones, etc. El cálculo del número de clases se define tomando como referente el rango y su ubicación en la tabla siguiente. Entonces, de este cuadrito donde pusimos los datos que recabamos, vamos a tomar que hay un rango de menos de 50. Y luego hay otras calificaciones que van de 50 a 99. Y luego de 100 a 250 y más de 250. ¿Ok? De aquí vemos el número de clases. De menos de 50 hay de 5 a 7. O sea, de aquí vamos tomando las que sean en este rango. De 50 a 99 hay de 6 a 10, de 100 a 250 hay de 7 a 11 y más de 250 hay de 10 a 20. En este caso, escogemos 6 clases ya que tenemos solo 50 datos recabados, ¿verdad? Que están aquí. Cuando los datos ya tienen un valor predeterminado, la definición de clases puede ser obvia. Ejemplo de esto serían escolaridad, los meses del año, zonas geográficas, etc. Paso 4. Se determina el intervalo ancho, representado por la H, de la clase.
La fórmula para calcularlo es la siguiente: rango entre el número de clases. O sea, H es igual a R sobre K. En el ejemplo que desarrollamos, el tamaño de intervalo sería 47 entre 6, que es el número de clases. 47, acuérdense que fue el rango que sacamos acá, ¿sí? Entonces 47 entre 6 nos da a 7.8. Paso 5. Se clasifican los datos en una sola clase para definir el límite superior y el límite inferior de cada clase. Para tal efecto se toma la medición individual menor de los datos. Este será el límite inferior de la primera clase. En nuestro ejemplo es 53. Entonces de ahí empezamos. 53 fue la calificación más baja y le sumamos el 7.8 que obtuvimos de aquí. Nos da a 60.8 y así hacia abajo. Otra calificación que tenemos es 60.9 más el 7.8, 68.7. De esa manera obtenemos los datos. Después nos vamos al paso 6. Con base en los intervalos de la clase obtenidos se construye la tabla de frecuencias. Esto se realiza sumando la frecuencia de los datos de cada clase y la suma total deberá ser igual al total de datos. Vemos esta tablita donde nos dice que tenemos 6 clases. ¿Qué intervalos tienen estas clases? La primera es de 50 a 60.8. La segunda es de 60.9 a 68.7. La tercera es 68.8 a 76.6. Recuerden, son las calificaciones. Y después vamos verificando cuánta frecuencia hay de esta calificación. Entonces, por ejemplo, nos dice que hay 4 alumnos que obtuvieron calificación de 50 a 60.8. Hay otros 4 alumnos que obtienen la calificación de 60.9 a 68.7 y así sucesivamente. Al sumar estos totales nos da las 50 calificaciones de donde recabamos el dato. Paso 7. Con base en la tabla de frecuencia se construye el histograma, las cuales se representan en forma de barras. En el eje horizontal se indican los límites de la clase, ¿verdad? Aquí. De 50, 60.8, 60.9, 68 las calificaciones. Y en el eje vertical la frecuencia con que ocurren estos datos en cada una de las clases. Entonces, aquí establecemos que hubo 4 alumnos que tuvieron la calificación de 50 a 60.8, ¿verdad? Y aquí queda. Hubo otros 4 que obtuvieron de 60.9 a 68. Hubo 9 que obtuvieron de 68.8 a 76. ¿Sí? Así se acomodan. Y el paso 8 es interpretar este histograma. Por los resultados anteriores se concluye que el 34% de los alumnos se encuentra por debajo del promedio, el 20% en el promedio y el 46% por arriba del promedio. Lo anterior expresa que este grupo tiene un alto rendimiento escolar, ya que el 66% de ellos rinde por arriba del promedio. Recuerden que, por ejemplo, si ustedes deciden realizar el ejemplo con las personas que viven en su colonia, o sea, más o menos, vayan identificando de qué edades hay. De 5 años, de 10 años, de 15, de 20, de 25, ¿sí? Puede ser hasta 50 las edades. Después, tienen que ir viendo cuántas personas hay de 5 años, cuántas de 10 años, cuántas de 15 años, ¿sí? Con estos datos vamos a sacar el rango en cuanto a las edades. Luego establecemos el intervalo, ¿sí? Después medimos el ancho, pero todo esto con los datos que ustedes van recabando. Como quiera, mañana en clase
Vemos las dudas.